Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV afirma que los muertos en la guerra se honran con el alto el fuego y con el compromiso por la paz. Y el gobierno de Filipinas pone en alerta al menos 54 provincias tras la evolución del tifón Kalmagi a supertifón. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV recuerda durante la Santa Misa en la Basílica de San Juan de Letrán que Jesús nos llama a trabajar en la gran obra de Dios. Las comunidades católicas de China celebran numerosos actos para rezar por los difuntos durante este mes. Las diócesis españolas celebran el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Tú también puedes ser santo». La Archidiócesis de Madrid celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena. Mueren 3 personas por ataques rusos sobre la provincia ucraniana de Donetsk. Grupos Provida denuncian que una empresa británica que vende embriones desechados en piezas de joyería. Pedro Sánchez afronta su primer debate en el Congreso con Juntos por Cataluña en la oposición y con el PP insistiendo en la corrupción. La Fundación Madrina insta a un cambio legal para priorizar la adopción nacional y dar un futuro a los más de 50.000 niños bajo protección en España. Y en deportes, Carlos Alcaraz se enfrenta al australiano Alex de Minaur en su estreno en las finales de ATP de Turín. Esta mañana, después de rezar la oración mariana del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa León XIV ha dado las gracias a quienes se esfuerzan por construir la paz en los países que viven crecientes hostilidades. El Santo Padre ha subrayado que durante los últimos días hemos rezado por los difuntos y entre ellos hay muchos que han muerto en combates y bombardeos a pesar de ser civiles, niños, ancianos o enfermos. El pontífice ha dicho que si realmente se quiere honrar su memoria hay que cesar el fuego y poner todo el empeño en las negociaciones de paz. El Papa León XIV ha recordado también el Día de Acción de Gracias que celebra hoy la Iglesia en Italia y se ha unido al mensaje de los obispos del país transalpino para fomentar un cuidado responsable del territorio, luchar contra el desperdicio de alimentos y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. El Santo Padre también ha manifestado su dolor por las víctimas del tifón que está asolando Filipinas esta semana y ha afirmado que reza por los fallecidos y sus familiares, por los heridos y los desplazados. Precisamente el gobierno de Filipinas ha puesto a al menos 54 provincias en alerta máxima después de que el tifón Kalmagi, que ha dejado ya más de 200 muertos y ha forzado la declaración del estado de calamidad, haya evolucionado a la categoría de supertifón. Así lo ha anunciado el Servicio Atmosférico, Geofísico y Astronómico filipino, que ha alertado de lluvias torrenciales, intensas ráfagas de viento y marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura. El huracán ha alcanzado esta categoría registrando rachas de viento de entre 185 y 230 kilómetros por hora, lo que ha llevado a incrementar los niveles de alerta en algunos puntos del país debido a vientos extremadamente fuertes que representan un peligro directo para la vida. Se prevé que el centro del ojo de este supertifón pase cerca de Catanduanes, tocando tierra en Aurora entre esta noche y mañana por la mañana, con vientos que podrían alcanzar los 195 kilómetros por hora. No obstante, cabe la posibilidad de que el sistema se debilite, bajando nuevamente a la categoría de tifón al atravesar las montañas del norte de Luzón. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha presidido esta mañana la Santa Misa en la Basílica de San Juan de Letrán, sede de la Cátedra del Obispo de Roma, con motivo de la fiesta de su dedicación.
Entre los concelebrantes de esta Eucaristía han estado los sacerdotes que están celebrando en este año jubilar el 10º, 50º y el 60º aniversario de ordenación. Además, esta misa ha estado acompañada por el coro de la Diócesis de Roma y por el coro de la Capilla Sixtina. Durante su homilía, el Papa León XIV ha afirmado que la Basílica de San Juan de Letrán, madre de todas las iglesias, es mucho más que un monumento y una memoria histórica. Es, a su juicio, signo de la Iglesia viva, edificada con piedras escogidas y preciosas en Cristo Jesús, piedra angular, y como tal, nos recuerda que también nosotros, en este mundo, servimos como piedras vivas para edificarla. El Santo Padre después ha reflexionado sobre nuestro ser Iglesia y para ello hace una comparación metafórica de los cimientos físicos de San Juan de Letrán con los cimientos espirituales o comunitarios de la Iglesia como comunidad de fe, recordando que ambos deben ser sólidos. Para el pontífice, también nosotros, obreros de la Iglesia viva, antes de poder erigir estructuras imponentes, debemos excavar en nosotros mismos y a nuestro alrededor para eliminar todo material inestable que pueda impedirnos llegar a la roca desnuda de Cristo. Por ello, el consejo del Santo Padre es que no nos apresuremos ni seamos superficiales cuando trabajemos al servicio del reino de Dios. En cambio, exhorta a excavar profundamente. Solo así, ha dicho el pontífice, se puede construir con la ayuda de Dios una verdadera comunidad de fe, capaz de difundir la caridad, de favorecer la misión, de anunciar, celebrar y servir a ese magisterio apostólico del que este templo es la primera sede. El Papa León XIV también ha recordado que Jesús nos transforma y nos llama a trabajar en la gran obra de construcción de Dios, modelándonos sabiamente según sus designios de salvación. Ha añadido que la Iglesia misma es una obra de construcción, un proceso que requiere esfuerzo, paciencia y confianza. En este sentido, el Santo Padre ha hablado de la caridad, recordando que también da forma a nuestro rostro como Iglesia para que resulte cada vez más evidente para todos que ella es madre, madre de todas las iglesias. Seguimos hablando del Papa León XIV porque antes de rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro ha invitado a los fieles a contemplar el misterio de la Iglesia y su unión con Cristo, recordando que el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado. El pontífice ha invitado a contemplar el misterio de unidad y de comunión con la Iglesia de Roma, llamada a ser la madre que cuida con esmero la fe y el camino de los cristianos de todo el mundo. Además, ha exhortado a los cristianos a mirar la Iglesia con fe y esperanza. El Santo Padre ha dicho que debemos orientar nuestros corazones a esta mirada espiritual, porque con frecuencia las debilidades y los errores de los cristianos, junto con tantos estereotipos y prejuicios, nos impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia. Comentando el Evangelio de San Juan, el Papa León XIV ha recordado que el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado. Él ha destacado es el que al unirse a nuestra humanidad y transformarnos con su amor, representa la puerta que se abre de par en par para nosotros y nos conduce al Padre. El Papa ha explicado que esta unción con Cristo convierte a los fieles en parte viva de su Iglesia. Somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo, sus miembros llamados a difundir su Evangelio de misericordia, consuelo y paz por todo el mundo. El pontífice ha citado además las palabras del Papa Benedicto XVI para recordar que la santidad de la Iglesia no depende del mérito humano, sino en el don del Señor, que con un amor que raya en la paradoja elige una y otra vez como recipiente de su presencia las manos sucias del hombre. Nos trasladamos ahora al continente asiático. Las comunidades católicas de China están dedicando el mes de noviembre a elevar oraciones por los difuntos y a realizar obras de caridad hacia quienes viven situaciones de dificultad o necesidad. En Pekín han organizado el rezo del Santo Rosario en 2 cementerios y los obispos han celebrado misas para orar por los difuntos. También se han celebrado liturgias eucarísticas en memoria de quienes han partido de esta vida en la catedral y en las distintas parroquias de la ciudad. En la diócesis de Zhuxi, en la provincia de Shanxi, las comunidades han visitado a enfermos y ancianos de la comunidad, llevándoles el consuelo de los sacramentos, confesión, Eucaristía y unción de los enfermos. En las diócesis Sanyuan y Taiyuan también se ha rezado con un recuerdo especial para aquellos que no tienen a nadie que rece por ellos. Además, en todas las parroquias de la provincia Jinxian
Se han celebrado misas de sufragio en los cementerios católicos, donde los fieles han rezado y depositado flores sobre las tumbas de obispos, sacerdotes, misioneros y religiosas. Durante todo el mes de noviembre, las parroquias de la diócesis de Nanshan realizan una oración diaria por las almas del purgatorio, recitando el rosario todos los días con esta intención. Y la comunidad de Xijianshuan ha recordado con especial devoción a los misioneros que fueron sepultados en tierra china tras haber entregado su vida por el anuncio del Evangelio. En esa diócesis, en el día del martirio del lazarista holandés Franciscus Hubertus Straven, vicario apostólico de Shenzhen, actualmente esta diócesis china, se celebró una solemne Eucaristía en la que se recordó su heroico sacrificio y el de los otros 8 misioneros martirizados por soldados japoneses después de que se negaran a entregarles a las 200 mujeres y jóvenes refugiados en su misión. Por otro lado, más de 80 representantes de congregaciones religiosas e instituciones de la Iglesia en Hispanoamérica que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad se reunieron en la Ciudad de México del 29 al 31 de octubre con la esperanza de fortalecer redes de colaboración y promover el bien común. Durante este encuentro, convocado por la Fundación Conrad N. Hilton, religiosas de distintos carismas compartieron sus experiencias y desafíos. Entre las participantes estuvo la secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, la hermana Alessandra Smerilli, quien reconoció que el trabajo de las religiosas en Hispanoamérica demuestra un rostro muy bello de la Iglesia. En una entrevista con la agencia ACI Prensa, la hermana Smerilli explicó que durante esos días escuchó testimonios de religiosas que realizan un trabajo que puede parecer muy silencioso y escondido, que no hace mucho ruido. Sin embargo, señaló que este es el corazón palpitante de la Iglesia y de su cercanía con los pobres. Por su parte, la hermana Clara Torres Acevedo, misionera comboniana y coordinadora de la red Rajamín, que combate la trata de personas en México, aseguró que estos días fueron una oportunidad de aprender buenas técnicas, maneras de compartir y de pasar el mensaje, ir aprendiendo unos de otros. Y la hermana María Magdalena Silva Rentería, de la Congregación de Hermanas Josefinas y directora de Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada, aseguró que es tarea de todos combatir la cultura del descarte. Noticias de la Iglesia en España. Las diócesis españolas celebran hoy el Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año es «Tú también puedes ser santo». En la campaña, que con esta ocasión ya han promovido el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Como recuerda la Conferencia Episcopal Española, el Día de la Iglesia Diocesana, que coincide con el día de la dedicación de la Basílica de Letrán, es la jornada establecida por el Papa Francisco para conmemorar a partir de este año a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. Los materiales preparados para este Día de la Iglesia Diocesana están disponibles en la página web de la campaña, portantos.es. En ella, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. Más noticias. La Archidiócesis de Madrid celebra hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena. En este año jubilar, el lema que han escogido para esta ocasión es Peregrinos de Esperanza. Tras una semana de actos preparatorios y ofrendas florales para honrar a la Madre de Dios, esta mañana se ha celebrado la misa solemne en la Plaza de la Almudena. Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, quien anoche celebró una vigilia con los jóvenes de la archidiócesis basada en la oración, la música y el silencio. Durante este encuentro, el purpurado dirigió a los jóvenes una reflexión sobre la figura de la Virgen María al pie de la cruz, invitándolos a descubrir en ella el rostro de una fe madura y comprometida. En su alocución reconoció que a veces la cruz da miedo y que no apetece quedarse cuando el dolor aprieta,
pero insistió en que ahí, en lo que el mundo desprecia, está el secreto de la vida, porque allí aprendemos a ver a Jesús resucitado. Solo al pie de la cruz, subrayó, aprendemos a ser cristianos. En la Eucaristía de hoy, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha renovado el tradicional voto de la villa y tras la Santa Misa, la imagen de la Virgen ha partido en procesión por las calles del centro de Madrid, acompañada de los cantos y oraciones de la multitud de fieles que han acudido a venerar a su patrona. En esta Santa Misa también ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha tenido que abandonar en ambulancia la celebración por una leve indisposición. A los pocos minutos de comenzar la Eucaristía, la jefa del Ejecutivo madrileño ha empezado a encontrarse mal y marearse y ha tenido que abandonar la misa. Cambiamos de asunto. Este fin de semana, la provincia de Granada se ha convertido en el punto de encuentro de la devoción a la Virgen de la Cabeza, con la celebración del segundo Encuentro Nacional de Hermandades, que este año ha tenido como sedes principales el pueblo de Colomera y la capital granadina. Tras su primera edición el pasado año en Murcia, este encuentro, nacido en el marco del año jubilar en la Basílica de la Veracruz, se consolida como una cita anual de convivencia, oración y fraternidad entre cofradías y hermandades que honran a la Madre del Señor bajo esta advocación. Las cofradías que han participado no son exclusivas de la Virgen de la Cabeza, sino que también se incluyen distintas cofradías y hermandades que están en toda España y que, aunque no acudan a este santuario, sí celebran su culto en honor a la Virgen de la Cabeza. Entre las participantes han asistido cofradías de Madrid, Toledo y Murcia. Y nos vamos a Extremadura para contarles que la ciudad de Cáceres acogió ayer por la tarde un encuentro de corales en la iglesia de Santiago el Mayor. El evento reunió a dos formaciones corales, la coral Amicus Meus de Ávila, dirigida por Rodrigo Quesada, y la coral Impulso de Cáceres, bajo la dirección de Mariluz Orozco Vallé. Durante la velada, ambos grupos ofrecieron un variado repertorio que combinará piezas sacras y contemporáneas. Información internacional. Al menos 3 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques rusos sobre la provincia en gran parte ocupada de Donetsk, según ha contado su gobernador Vadim Filashkin. El informe detalla que en las últimas horas se ha registrado la muerte de 2 personas en Konstantinovka, considerada una de las últimas barreras ucranianas en esta región, en gran medida ya ocupada por las fuerzas y autoridades rusas. El otro fallecido se ha registrado en la ciudad de Oleksandrivka. En los últimos días se ha intensificado el asedio de Rusia a otro de los pocos bastiones ucranianos en Donetsk, Pokrovsk, y una ciudad minera e industrial clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Ucrania en el Donbass. Según los últimos informes, las fuerzas rusas están cerca de hacerse con ella de manera definitiva. Asimismo, el gobierno ucraniano ha denunciado que Rusia ha vuelto a atacar las subestaciones eléctricas de las plantas nucleares de Khmelnytsky y Rivne en el oeste del país, en el último episodio de la campaña que el régimen ruso ha reanudado en las últimas semanas contra la infraestructura energética del país antes de la llegada del invierno. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, ha indicado que las subestaciones de ambas centrales han sido objetivo de los bombardeos rusos de esta noche, una ola de ataques aéreos que también ha incapacitado a todas las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo y a otra planta termal de la privada DTEK. Sybiga ha instado a potencias nucleares como China o la India, como estados que valoran la seguridad nuclear, que exijan a Rusia el cese de sus ataques temerarios contra la energía nuclear, que aumentan el riesgo de un accidente catastrófico. Por su parte, las autoridades locales rusas han denunciado un ataque con drones durante esta noche contra la central térmica del mayor proveedor de calefacción de la ciudad de Voronezh, uno de los centros neurálgicos de la Rusia europea, a unos 250 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ataque ha provocado un incendio en las instalaciones que ha sido extinguido rápidamente, así como cortes de luz y calefacción, extremo confirmado por el gobernador de la región, quien ha informado a su vez de que varios drones fueron interceptados por los sistemas de defensa rusos.
Por motivos de seguridad, las autoridades han suspendido temporalmente el suministro eléctrico en ciertas zonas de la ciudad, aunque a lo largo del día se ha ido restableciendo con normalidad, no así el servicio de calefacción. Cambiamos de asunto. Una compañía británica ha generado una fuerte polémica al poner a la venta piezas de joyería que incluyen embriones humanos desechados durante el proceso de la fecundación in vitro. La organización provida Life Action ha descrito la práctica como distópica y numerosos católicos han reaccionado con indignación ante lo que consideran una grave muestra del desprecio hacia la vida en su etapa más frágil. El uso de embriones en joyas no es un fenómeno nuevo. En 2017, una empresa australiana provocó un debate similar al convertir embriones humanos sobrantes de tratamientos de la fecundación in vitro en collares conmemorativos. En aquel momento, expertos de bioética alertaron de la deshumanización del ser humano en etapa embrionaria. Según datos de Life Action, en Estados Unidos hay más de 1 millón de embriones humanos congelados. Además, el número de nacimientos fruto de la fecundación in vitro continúa en aumento. En 2023, el 2,6% de los niños del país se originaron con este tipo de procedimientos, una cifra que crece año tras año. La Iglesia condena el uso de técnicas de fecundación in vitro, ya que implican la manipulación y destrucción de embriones humanos. Millones de ellos, que no llegan a ser implantados, han sido eliminados, empleados en experimentación o permanecen congelados indefinidamente, lo que representa una grave vulneración de su dignidad. La instrucción Dignitas Personae, publicada en 2008 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, enseña que el embrión humano no puede ser tratado como mero material de laboratorio, porque hacerlo viola su dignidad intrínseca, que pertenece por igual a todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de los deseos de sus padres, su condición social, su formación educativa o su nivel de desarrollo físico. Y terminamos la información internacional en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha trasladado a su homólogo pakistaní, Mohammad Isakdar, la predisposición de su país a mediar en el conflicto fronterizo que mantienen con Afganistán, después de que las últimas conversaciones entre las partes concluyeran sin avances ni fecha para continuar. Araghchi ha hablado por teléfono con Dar, a quien le ha expresado la preocupación de Irán por lo que estaba ocurriendo entre sus vecinos, a quienes le ha instado a mantener un diálogo continuo por el bien de la región. En el centro de la disputa están los ataques en territorio pakistaní cerca de la frontera con Afganistán cometidos por el grupo de movimiento de los talibanes pakistaníes, contra quienes las autoridades afganas no estarían haciendo lo suficiente según las acusaciones de Pakistán. Ayer finalizó sin éxito en Estambul, Turquía, la tercera ronda de conversaciones entre las delegaciones de Afganistán y Pakistán debido a las discrepancias entre las partes. Este último encuentro partía con la pretensión de asentar los acuerdos alcanzados, entre ellos el alto el fuego que se firmó en Doha, Qatar, el 19 de octubre, tras los últimos ataques que se produjeron a principios de ese mes y que dejaron decenas de muertos. Información nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontará el próximo miércoles su primera comparecencia en el Pleno del Congreso desde que Juntos por Cataluña formalizó su ruptura y se pasó a la oposición, un anuncio que para el Ejecutivo supone tener una mayoría absoluta en contra. Sánchez ha pedido comparecer para informar de los resultados de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España. Pero el PP ha añadido otro punto al orden del día para que el presidente rinda cuentas por los casos de corrupción que afectan a su gobierno, familia y partido. El PP y Vox se dirigirán al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, relativo a sus vínculos con Koldo García y Víctor de Aldama para la venta de material sanitario en Canarias durante la pandemia. Cambiamos de asunto. Hoy, 9 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Adopción y con este motivo, la Fundación Madrina ha lanzado una llamada de emergencia sobre la crítica situación de la infancia en España. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
hay más de 50.270 niños y adolescentes bajo el sistema de protección. De ellos, más de 23.200 viven tutelados en centros de menores, una cifra alarmante que evidencia el fracaso del modelo actual. La Fundación Madrina alerta de que la permanencia prolongada en centros tiene consecuencias devastadoras. El presidente de la entidad, Conrado Jiménez, explica que hay estudios, como uno realizado en Argentina, que indican que hasta el 80% de la población reclusa procede de menores institucionalizados. Mientras más de 50.000 niños esperan en España, las familias españolas se ven abocadas a largos procesos internacionales. Jiménez destaca que miles de familias esperan entre 5 y 10 años y gastan hasta 25.000 euros para adoptar fuera. Se ha convertido, a su juicio, en un negocio. Ante esta situación, la Fundación Madrina propone una reforma legal hacia la adopción semiabierta. Este modelo permitiría a la madre biológica que se plantea el aborto o el abandono entregar a su hijo en adopción y participar en la elección de la familia, manteniendo la confidencialidad pero respetando su voluntad. La Fundación estima que si se cambia la ley, el 10% de los nacimientos irían hacia adopciones nacionales, cubriendo toda la demanda de las familias españolas y dando una opción de vida digna a esos niños. Y terminamos la información nacional contándoles que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, de La Coruña, ha detenido a un hombre en Teijeiro como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal ocurridos entre los días 30 de julio y 18 de octubre en las localidades coruñesas de Coirós, Oza, Cesuras y Aranga. Según ha informado el Instituto Armado, la investigación realizada en el marco de la Operación Torunda se inició a raíz de un fuego registrado el día 30 de julio en Oza, Cesuras. Después de este, se produjeron otros 10 incendios que alcanzaron pequeñas dimensiones gracias a la intervención de los servicios de extinción. La Guardia Civil mantiene la operación abierta ante la sospecha de que esta persona pueda estar relacionada con la autoría de otros 10 delitos de incendio forestal ocurridos este verano en los términos municipales de Curtis, Vilasantar, Sobrado de los Monjes y Melide. Información deportiva. El tenista español Carlos Alcaraz ha comenzado hoy las finales ATP, cita que reúne en Turín, en Italia, y bajo techo a los 8 mejores de la temporada, en busca de ser maestro por primera vez y recuperar el número 1. Alcaraz se enfrenta desde hace unos minutos al australiano Alex de Minaur. Por su parte, la tenista kazaja Elena Rybakina se ha proclamado campeona de los finales Vita tras vencer en la final de Riad, en Arabia Saudí, a la bielorrusa Arina Sabalenka por 6-3 y 7-6. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá intervalos nubosos que no dejarán precipitaciones. Únicamente podría llover a última hora de la tarde en Galicia. El viento soplará con fuerza en los dos archipiélagos y en el noroeste peninsular. Continuará la mala mar en todas las costas españolas. Y mañana lunes amanecerá con nieblas matutinas en puntos de Aragón, Cataluña, el entorno del sistema central, estrecho y puntos del noroeste y oeste peninsulares. Habrá cielos bastante abiertos en la mayoría de las comunidades, con más nubosidad en el noroeste, donde se esperan algunas precipitaciones que en general serán débiles y podrían llegar al sistema central. Continuará la mala mar en Canarias, Galicia y el Cantábrico, y las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.